En la oscuridad de la historia existieron métodos de castigo y tortura que hacen que nuestra imaginación se estremezca. La antigüedad fue testigo de algunas de las prácticas más brutales y crueles jamás concebidas. Los seres humanos han inventado numerosas formas de tortura a lo largo de la historia. Sogas, máquinas, venenos. Todos los grandes imperios contaron en su momento con una serie de verdugos torturadores que ejercían la profesión más terrible: provocar la agonía en otros individuos con el fin de hacer que revelaran alguna información o extender el pavor entre el resto de los ciudadanos. Exploraremos algunas de las torturas más espeluznantes y macabras de la antigüedad, métodos utilizados para castigar a los traidores, criminales, herejes y enemigos del Estado. Bienvenidos. La pera de la angustia. Uno de los periodos más oscuros de la historia fue protagonizado por la Santa Inquisición, una orden católica que perseguía a la herejía. Uno de los instrumentos de tortura que utilizaban para que los acusados confesaran sus crímenes era la pera de la angustia. Este artefacto, también conocido como la pera veneciana, pera vaginal, era un supuesto instrumento de tortura. Consiste en un objeto metálico con forma de pera que era introducido por la boca, vagina o ano de la víctima. Una vez colocado en la boca, si el individuo no confesaba, el peso hacía que se introdujera, no sin antes romper algunas piezas dentales. Una vez adentro, los torturadores empezaban a girar la manija y sus pétalos se extendían dentro de la cavidad. El lugar dependía del delito que se había cometido, situación que, aunado al dolor, también causaba desgarros por la ruptura de arterias que llevaban a la muerte por desangración de las víctimas. Águila de sangre. Los vikingos son famosos por sus barcos veloces y sus incursiones. Durante mucho tiempo también se los ha identificado por sus actos de violencia desmesurada y brutal forma de pelear. Entre los siglos 8 y 11, los vikingos llegaron a toda Europa desde sus hogares en Escandinavia para enriquecerse mediante el comercio y las incursiones. No solo eran una tribu de guerreros, también tenían rituales igual de brutales. Los estudios sobre esta cultura también aseguran que no era un método habitual, sino completamente puntual y utilizado tan solo en casos de flagrante traición. De hecho, tenía un significado para los vikingos y era de recuperar el honor perdido, algo que solo era posible a través del extraordinario dolor y sufrimiento que podía causar esta tradición. Es probable que el águila sangrienta supusiera un ejemplo aún más extremo de este tipo de comportamientos que, sin embargo, se llevaban a cabo de manera excepcional. Es especialmente infame el grotesco ritual conocido como águila sangrienta, que, según se dice, los guerreros vikingos ejecutaban contra sus enemigos más odiados o sus líderes caídos en la deshonra. En este ritual se abría la espalda de la víctima y se arrancaban sus costillas de la columna vertebral, lo que permitía extraer sus pulmones. Luego estos se extendían sobre sus costillas abiertas en el canal,
y el movimiento ondulante final, al parecer, se asemejaba al aleteo de las águilas. De ahí el nombre, águila, sangre. El tormento de la rata es un método de tortura que se remonta a la antigua China, donde se utilizaba para castigar a los criminales y obtener confesiones. Sin embargo, la versión más conocida de esta tortura se originó en la Europa medieval, específicamente en la España del siglo XV. En aquel entonces se utilizaba una jaula con una rata viva adentro, que se colocaba sobre el estómago del prisionero. Tumbado boca arriba, inmovilizado, el artefacto y el animal con una única abertura pegada a su piel. En el interior, un roedor, rabioso y aterrorizado. Una rata que pugna por abrirse una vía de escape. También fue utilizado por la Santa Inquisición y tuvo su variante en los centros de tortura de las dictaduras de Chile, Argentina y Uruguay, donde las ratas eran introducidas por la vagina de las mujeres. Las ratas muerden, cercenan, defecan y orinan en el cuerpo de la víctima. Ratas que, desesperadas por encontrar una escapatoria, devoraban las entrañas de su cuerpo impotente. Cada dentada un tormento insoportable, un desgarrador aullido de dolor, un poco más de muerte. En algunas ocasiones las ratas llegaban a salir por la boca o por los rectos de los reos. Toro de Falaris. El inventor de este terrible artefacto fue Perillo de Atenas, un escultor cuyo taller se trabajaba el bronce y otros metales. Falaris, antiguo gobernante griego, le solicitó que construyera una nueva máquina de tortura. No solo quería una herramienta ejecutora, sino un artilugio que por su crueldad infundiera miedo y torturas tales que asustara a sus enemigos y disuadiera al pueblo en general de cometer delitos. A raíz de este encargo, Perillo desarrolló el toro de bronce, que se ha pasado a la historia con el nombre de Toro de Falaris en honor al tirano. Este artefacto tenía la forma de un enorme toro realizado en bronce, cuyo interior era hueco, del tamaño justo para que cupiese una persona. Su funcionamiento era sencillo. La víctima era introducida por el dorso del animal, donde se encontraba una puerta. Luego era cerrada para posteriormente encender la hoguera que se encontraba en la parte inferior del artilugio. Al calentarse el metal, se ponía al rojo vivo y terminaba asando vivo a la víctima en su interior. Esta forma de tortura, al producirse dentro de la escultura de bronce, no permitía a la gente ver el sufrimiento que padecía el condenado, por lo que para aumentar el pavor generado, Perillo dejó la boca del toro abierta para que de ella salieran los vapores y olores que se producían al ir quemándose el cuerpo. De esta manera, cuando el condenado gritaba de dolor, el sonido que salía de dentro era parecido al mugido o bramido de un toro. Qué ironías de la vida. Tanto el inventor Perillo como el promotor Falaris murieron quemados en él, que por cierto fue Perillo el que tuvo el honor de probar por primera vez su funcionamiento. Existen varias versiones de su muerte. La más extendida cuenta que fue tras enseñar el artilugio y detallar sus sistemas, cuando Falaris ordenó lanzar al escultor dentro de su creación para que muriera asado y comprobar si era cierto que funcionaba tal y como le había descrito, esperando escuchar los gritos de agonía como si fueran los bramidos de un toro.
Muerte por 1000 cortes. Sin duda, uno de los procedimientos más crueles era el de Lin Chi, o muerte de los 1000 cortes. Tuvo su nacimiento y popularidad en China, Camboya y Vietnam en el año 900 de nuestra era, hasta 1905, en el que fue definitivamente prohibido por el gobierno de la dinastía Qing y sustituido por el disparo en la nuca como método oficial de los ajustamientos. La práctica consistía en desnudar al reo y atarlo a un poste, infligiéndole una multitud de cortes que podía variar entre varios, cientos o hasta miles. La población lo sintió mucho, ya que las muertes por 1000 cortes eran celebradas por la población y los soldados. Acostumbraban a pasar con los restos de los mortales para que todos pudieran verlos y así provocar terror y desistir de levantamientos ciudadanos. Estos cortes eran superficiales, de modo que causaran dolor, pero no una hemorragia que pudiese provocar la muerte antes de lo deseado. Finalmente se descuartizaba al reo, el cual, si era favorecido por la compasión o el soborno, a veces era previamente drogado con opio antes de darle fin a su vida. Se cree que el último ajusticiado por este método fue Fu Su Lin, guardia del palacio encargado de la protección del príncipe mongol de la marca Aohan. En lugar de eso, acabó con su vida de forma premeditada en la festividad del Nuevo Año Chino en febrero de 1905, por lo que fue condenado a la pena de muerte. En aquel tiempo, esta tortura era la forma habitual de castigo para aquellas personas que habían asesinado a alguien de grado superior, padres, maestros, gobernantes o altos mandos en el caso de los militares. No existía una regla firme de cómo aplicar esta tortura, lo que hacía que la técnica en sí o la duración del proceso general pudiera variar según la voluntad del emperador, la habilidad del verdugo o la resistencia al dolor del prisionero. El Lin Chi suponía un triple horror para los chinos: una muerte lenta y cruel, una humillación pública y una condena después de la muerte, pues después de terminar con la vida del condenado, su cuerpo era desmembrado. Gracias por llegar al final de este video. Si te ha gustado, por favor te pido que me lo hagas saber en la caja de comentarios, de donde espero recibir también nuevas ideas. Por favor dame un like y suscríbete para poder hacer crecer este proyecto mucho más. Gracias y buenas noches.